Les voy a explicar el cuadro, uno de los ejercicios del cuadro para que puedan completarlo y vean cuál es la idea de esto, ¿sí? En la primera parte donde dice curvas, ustedes pueden poner cómo imaginan que es la curva, ¿sí? Primero, en el cuadro no van a encontrar y igual al logaritmo y tampoco va a estar este 10, pero lo coloco ahí, el y, porque es como es una función, sabemos que si es una función va a estar escrita como y igual a logaritmo en base 10 de x más 3. Se supone que yo se los di así nada más, pero ustedes tienen que saber que si es función es y igual a esa función que le haya tocado, o también puede estar f de x, ¿sí? Ese y reemplaza f de x también. Lo que tengo que encontrar entonces va a ser dominio, imagen, asíntota, f de 0 y ceros de la función. Primero, la curva, van a pensar, ¿cómo sería esta curva? Si es creciente o decreciente. A eso va la pregunta de curvas, ¿sí? También pueden hacer un dibujito, cómo se imaginan que es la curva esta. Entonces, cuando nosotros teníamos logaritmo, teníamos que mirar básicamente la base del logaritmo, y si era mayor que 1 era creciente, y si era menor que 1, que estaba entre 0 y 1, era decreciente, siempre que no haya un signo menos acá adelante, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que me da a imaginar primero es que es una curva que crece, ¿sí? Así que es creciente. Puedo ponerlo así y poner creciente, por ejemplo. O simplemente el dibujito, ¿sí? Traten de hacer esto antes de ir al graficador, ¿sí? Para que vayan aprendiendo cómo se van completando estos cuadritos, ¿sí? Y aparte para que ya tengan una visión un poquito fuera de depender tanto de los graficadores. Entonces, ya sé que es creciente y ahora investigo un poquito más, ¿sí? Tomo la función. Lo que voy a hacer primero es fijarme cuando esto que está acá, se llama argumento del logaritmo, es igual a 0, ¿sí? Entonces llevo ese argumento, lo transformo en una ecuación para fijarme cuándo ese argumento es 0. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el valor en el cual x me hace 0 el argumento, yo sé que ese valor, a partir de ese valor, sin tocarlo, para adelante, dependiendo de la función que le haya dado, ¿no? Pero a partir de ese valor voy a establecer la asíntota. Y esa asíntota me va a decir dónde parte la función o hasta dónde llega la función, ¿sí? Me va a determinar el dominio de la función. Entonces, transformo el argumento en una ecuación, despejo el valor de x es igual a menos 3 y acá ya tengo la asíntota establecida, ¿sí? Esta es una asíntota vertical, x igual a menos 3. Acá ya puedo completar, x igual a menos 3. Ojo que la asíntota es una recta, no es un número nada más, no es número, no tiene que tener una ecuación, ¿sí? Entonces, x es igual a menos 3, ¿sí? Como acá yo puse y igual al logaritmo, bueno, también completen ustedes en la función y igual a, para que ustedes sepan de dónde sale, ¿sí? El y que ahora vamos a ver. Entonces, cuando lo llevan a función, completan con y, ¿sí? La asíntota la establezco de hacer 0 al argumento, siempre, ¿sí? Una vez que yo establezco el menos 3, puedo hacer un dibujito, un dibujo más o menos aproximado de qué está pasando en el eje, en los ejes, ¿sí? Eje Y y eje X, ¿sí? Entonces estoy diciendo que hay una asíntota en menos 3. Supónganse que este va a ser menos 1, menos 2, menos 3. Entonces acá yo tengo una recta imaginaria a partir de la cual yo voy a establecer el dominio.
de la función, ahí en menos 3, ¿sí? Como sé que es creciente y que tiene esta forma, yo sé que acá tengo que hacer un dibujo así. Lo que pasa es que va a tocar al eje de las X y al eje de las Y's en dos partes, ¿sí? En dos lugares, ¿sí? Y acá viene algo que yo conté en clase, que es esto. Lo voy a hacer un poquito más otra vez para que se entienda. Cuando yo tengo una función cualquiera, ¿sí? Cualquier función tiene un corte en el eje de las Y's que se llama ordenada al origen. Y tiene una intersección, ¿sí? O corte con el eje de las X, y estas se llaman raíces. Estas que están acá se llaman raíces de la función o ceros de la función. Así que cuando les hable de ceros es porque es la intersección con el eje de las X. ¿Está? Entonces la intersección con el eje de las X se llama raíz o se llama cero, y la intersección con el eje de las Y's se llaman ordenadas, ¿sí? Y eso pasa en todas las funciones, para tenerlos en cuenta. Ahora vuelvo acá y tengo, entonces, yo establecí la asíntota vertical en x igual a menos 3, igualando el argumento a 0 y despejando el valor de x, y ahora voy a tener que igualar a 0 el x para saber dónde intersecta el eje de las Y's, o sea, calcular la ordenada al origen. Eso entonces lo hago con el x igual a 0. Cuando x vale 0, esto que está acá, esto desaparece. Ya no está más en la x. O sea que me queda y igual al logaritmo de 3, ¿sí? Y eso es 0,47. Entonces ya establecí dónde está la ordenada del origen. 0,47. Acá intersecta el eje de las Y's. Cuando x vale 0, intersecta el eje de las Y's. Ahora lo que tengo que hacer es igualar a 0 la función, ¿sí? Y vale 0, no x, sino y, ¿sí? Eso me iguala la función, toda la función a 0. Y cuando pasa eso, estoy calculando las raíces de la función. Eso para todas las funciones es lo mismo, ¿sí? Y ahora, lo que voy a tener que hacer, fíjense que me queda la ecuación logaritmo de x más 3 igual a 0. Entonces acá tengo que hacer la definición del logaritmo, ¿sí? La base acá no se ve, entonces era 10. 10 elevado a la 0 es x más 3. Es lo que puse acá como definición. Entonces hice el cambio del logaritmo a una exponencial para despejar el valor de x más 3, ¿sí? O sea, para despejar el argumento. Y esto es 1, porque 10 a la 0 es 1, que es igual a x más 3. Acá pasé restando el 3 y me quedó y x igual a menos 2. Entonces en este caso tengo la intersección con el eje de las x. Intersección con el eje de las x. Y acá tengo la intersección con el eje de las y's. U ordenada al origen. Y esto se llama raíz. ¿Se entiende? Entonces acá tengo que menos 2 tengo la intersección. Y a partir de aquí ya puedo hacer un dibujo, ¿sí? Un dibujo un poquito más aproximado de lo que sería el logaritmo de x más 3. Y después sí pueden usar el graficador y ver cómo aumenta esto, ¿sí? Esto va aumentando de a poquito, pero aumenta, ¿sí? Y acá baja, ¿sí? Se acerca tanto como puede al menos 3, pero nunca lo toca, ¿está bien? Nunca lo toca.
Entonces ahí tienen un dibujito de lo que, o sea, la gráfica de la función. Es un esbozo de cómo sería la gráfica. Hay funciones logarítmicas que no tienen intersección con el eje de las y'es. Porque, por ejemplo, los hago acá en verde. O tengo una asíntota, supónganse que la gráfica es algo así. Lo hago en curva. Supónganse que tengo una otra función que me dio así. Entonces, solamente voy a tener intersección con el eje de las x, no de las y'es, porque acá está el eje, ¿sí? Entonces, eso ténganlo en cuenta. Va a tener ordenada al origen cuando esté corrida hacia la izquierda del eje de las y'es. Pero cuando la asíntota está corrida hacia la derecha, no tiene ordenada al origen. Entonces ahí, bueno, tienen que hacer, por ejemplo, tabla de valores, ¿sí? Van a colocar valores en x, reemplazan en la función y calculan con el cambio de base. Eso sería otra manera. Entonces, con esto ya pueden ir completando todo lo del cuadro, ¿sí? Acá el dominio de esta función va a ser de la que estamos trabajando, ¿no? Lo hago en rojo. Desde menos 3, acá ven, menos 3 hacia más infinito. De menos 3 hasta más infinito. Ahí. La imagen real, porque todas las funciones tienen imágenes reales. F de 0, 0,47. 0,47. Lo calculamos. F en 0 es cuando x vale 0, ¿sí? Y los ceros de la función son las intersecciones con el eje de las x, que en este caso es una sola intersección, donde en x igual a menos 2. ¿Sí? Menos 2. Acá no hace falta poner x igual a menos 2 porque en realidad el 0 está, si yo lo quiero poner como bien, digamos todo completito, el 0 está en x igual a menos 2 y la y vale 0. ¿Sí? O sea, cuando y vale 0, x vale menos 2. Pero si colocan menos 2, ya se entiende que es este valor, ¿sí? Ahí, en menos 2. Bueno, y esta sería la forma en que van haciendo, van completando el cuadro. ¿Estamos? Lo quise hacer así, como a mano, digamos, para que vayan viendo cómo se completa, ¿sí? Y estos dibujos que ustedes pueden llegar a hacer, no los borren, ¿sí? Háganlos en la carpeta y los mandan juntos con el práctico. Si usan graficador, obviamente les va a dar, pero digamos, si hacen un dibujito antes o acá me hacen una curva, a ver cómo la imaginan, eso les va a ayudar a ustedes también a ver cuánto saben cuánto han aprendido de esto. Si ya tienen claro qué pasa con las bases, si ya tienen claro qué pasa con esto, cuando se suma, ¿sí? Con ese cuadrito es más o menos, si ustedes lo llenan así a conciencia de que están aprendiendo, les va a resultar después más sencillo, ¿sí? Así que bueno, espero que les ayude esto también.